Muy buenas. En este vídeo vamos a formalizar o a ver más en detalle lo que ya vimos en clase y veremos en alguno de los ejercicios del cuadernillo de transformada de Fourier en tiempo discreto, que son el uso de las ecuaciones en diferencias para filtros, para realizar filtros discretos, o dicho de otra forma, la expresión de filtros discretos mediante ecuaciones en diferencias. Bien, acordaros lo que era un filtro, que básicamente es un sistema, perdonad, es un sistema, lo podemos concebir como un sistema lineal e invariante, en el que tenemos una entrada y tenemos una salida, es un filtro que no deja de ser, como digo, un sistema lineal, invariante, discreto, que tiene una respuesta al impulso h de n, cuya transformada de Fourier en tiempo discreto es h de omega. Filtro que tiene el objetivo de recibir una serie de secuencias y sacar a su salida una serie de frecuencias donde se les ha modificado a esas secuencias su espectro, o sea, la señal de entrada tendrá la secuencia de entrada una X omega, y yo lo que quiero hacer es determinadas operaciones, modificaciones de ese espectro X de omega para obtener pues, una determinada característica de ese espectro modificada, que es Y de omega. Bien, esto es un filtro discreto. Pues bien, lo que vimos en clase es que la respuesta del filtro discreto h de n o h de omega se puede dar, bueno, pues tal como se pone aquí, como un h de n, o sea, se puede expresar diciendo que la salida en el tiempo es igual a la entrada convolucionada con una determinada respuesta h de n, y yo puedo dar el filtro dando esta respuesta impulsiva, o equivalentemente en frecuencia yo puedo decir que la salida en frecuencia es igual a la entrada multiplicada por su función de transferencia h de omega. Pero hay otra forma de expresar también ese filtro, y es simplemente dando la relación entrada y salida, pero no mediante la convolución, sino mediante una ecuación en diferencias. Bien, una ecuación en diferencias, recordar que os decía que es el equivalente en discreto a una ecuación diferencial, y lo que es simplemente es una relación, una igualdad entre unos términos que involucran a I de n y sus distintos retardos o adelantos en el tiempo, I de n-1, I de n-2, I de n más 1, I de n más 2, etcétera, y la entrada también en determinados instantes de tiempo. Entonces, esa ecuación es lo que se llama una ecuación en diferencias, y es otra forma de expresar ese filtro concreto que tenemos, ¿no? Bien, vamos a ver en este punto, o vimos en clase, por otro lado, que la estructura general de un filtro también se puede expresar no como una ecuación en diferencias, sino como un diagrama de bloques, y lo aprendimos allí a dibujar, y vemos que ese diagrama de bloques podía tener una primera sección por donde entraba la señal X de n, que es una sección donde lo que yo hago es, bueno, pues pequeños retardos o retardos de una unidad, y lo vuelvo a pinchar, digamos, a la salida. Esto sería un retardo y esto es un posible escalamiento, y células de estas conectadas podía haber varias. Eso sería la parte, digamos, de feed forward del filtro, de realimentación hacia adelante, y después tenía a continuación otra sección del filtro que ya me daba mi salida, que es una sección inversa, contraria a esa. Lo que hace es coger la señal a la salida y realimentarla otra vez hacia la entrada, pues con unos determinados retardos y unas determinadas amplificaciones o atenuaciones. Y esa era una parte que era la parte de feedback del filtro. ¿De acuerdo? Esto es lo que básicamente vimos en clase. Esta parte de feedforward es la que tenía en cuenta pues, todos los términos que eran x de n menos un determinado n sub 0, con unos determinadas constantes de atenuación o amplificación. Los términos de este estilo se mostraban en este bloque de feedforward, y los términos de realimentación de realimentación, pues eran términos que estaban en este bloque, tienen el aspecto de la salida retardada en otros instantes de tiempo y también afectada por unos determinados coeficientes. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora otro tema muy importante, y vamos a tratar de ver cuál sería la respuesta impulsiva h de n
de un filtro que me lo dan mediante ecuaciones en diferencias y vamos a ver, tratar de clasificar esos filtros en función de esa HDN. Y para ello lo que mejor creo que es hacerlo mediante pues, un ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros en este filtro descrito por este diagrama de bloques que pinto aquí, ¿vale? Por un lado tenemos que la entrada x de n se propaga a la salida y de n mediante, bueno, pues un factor de cambio de escala a, con lo cual aquí vamos a ir escribiendo la ecuación en diferencias. Y de n ya sabemos que tiene un término que va a ser a por x de n, ¿de acuerdo? Y vamos a ir añadiendo aquí otros términos, ¿vale? Otro término, por ejemplo, podría ser retardar una unidad de tiempo, esa señal x de n, y colocarla otra vez a la salida con un factor de escala b. Eso nos daría aquí un término b por x de n-1. Y vamos a retardarla otra vez más y la vamos a llevar a la salida con, en este caso, un factor de amplificación o atenuación c. Con lo cual aquí ponemos un último término que sería c por x de n-2. Bien, fijaros que esto es un caso en el que solamente tengo términos de realimentación hacia adelante, ¿no? Feed forward. No hay términos de feedback. Bien, pues vamos a ver cuál sería la respuesta impulsiva de este filtro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya sabéis que eso es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es pasar a la frecuencia esta expresión simplemente teniendo en cuenta la propiedad de linealidad, con lo cual, bueno, pues veis aquí que la A sale fuera y la propiedad de que los retardos en el tiempo se me convierten en exponenciales con un coeficiente que multiplica la frecuencia angular omega igual al retardo. Con lo cual este bx de -1 se convertiría en un bx por elevado a menos j omega y el cx de menos x en n-2 se convertiría en c por x en omega por elevado a menos 2 j omega. Y bueno, pues aquí se podría sacar factor común x de omega de a más b por elevado a menos j omega más c por elevado a menos 2 j omega. Y de ahí es inmediato calcular la función de transferencia del sistema, que como sabemos por definición es la salida en frecuencia partido por la entrada en frecuencia, y despejando de ahí arriba, eso sería a, lo que hay entre paréntesis, ¿no? A más b por elevado a menos j omega más c por elevado a menos 2 j omega. Aquí no existe. ¿Vale? Esta es la función de transferencia del sistema. Entonces, lo que vemos es que cuando solamente hay células o celdas de feed-forward, la función de transferencia no es racional, sino que directamente es una función polinómica en la variable elevado a menos j omega. ¿Vale? Eso es un tema importante. Feed-forward significa que la función de transferencia no va a ser una función de racional, sino que va a ser sencillamente feed-forward solamente una función de transferencia h de omega polinómica, no racional. Bien, de aquí es absolutamente inmediato encontrar la respuesta impulsiva, sin más que hacer lo contrario. O sea, las exponenciales negativas se corresponden con desplazamientos de la variable en el tiempo, y como en este caso es una constante, pues en ese caso la función sería la delta, ¿no? La transformada inversa de Fourier de una constante es la constante por la delta. La transformada de Fourier de otra constante por elevado a menos j omega sería b por la delta, pero retardada una unidad. Y el último sería c por una delta retardada 2 unidades. Esta sería la respuesta impulsiva de este filtro. Y aquí sacamos otra conclusión muy importante, y es que cuando solamente hay células de feed-forward, no hay feedback,
Entonces, la respuesta impulsiva es finita. Es finita, o sea, tiene un número finito de términos, en este caso, 3 términos. Eso normalmente se le conoce como que es un filtro, el filtro que tenemos es un filtro de respuesta impulsiva finita, o sea, lo que se llama un filtro FIR. El FIR significa Finite Impulse Response. Finite Impulse Response, respuesta impulsiva finita. ¿Vale? Esto es una conclusión muy importante. Cuando no hay elementos de feedback, sino solamente de feedforward, el filtro es un tipo de filtro que se llama FIR, de respuesta impulsiva finita. Entonces, bueno, pues intuitivamente lo que tendríamos es, si aquí tenemos la n, ¿vale? Pues ese filtro tendría una constante a con una delta en el igual a 0, o sea, tendríamos aquí esto, en el instante 1, pues la constante b, la que fuera, y en el instante 2, pues otra constante, pues c, la que fuera, ¿vale? O sea, yo meto en n igual a 0 una delta, un impulso, y el filtro me responde en ese mismo instante con un impulso en A, un segundo después con un impulso en B y 2 segundos después, pues un impulso en C. Y ahí se acabó. Es un filtro de respuesta impulsiva finita. Bien, vamos a ver otro caso, que es el caso en el que ya no tengo solamente valores o celdas que sean de realimentación hacia adelante, sino que vamos a ver un caso en el que tenemos un sistema, un filtro, en el cual tengo solamente celdas de realimentación hacia detrás. Bueno, entonces, pues por ejemplo, cojo la señal y la reinyecto, la realimento hacia atrás de esta forma, con un retardo D y un coeficiente, digamos, de atenuación B, ¿vale? La realimento hacia atrás y además vuelvo a cogerla otra vez y la vuelvo a realimentar con otro retardo. Como podéis ver aquí, otro retardo que tendrá un coeficiente C. Y justamente, pues lo contrario. Antes tenía solamente 2 celdas de realimentación hacia adelante y ahora tengo 2 celdas de realimentación hacia detrás, de feedback. Pues bien, vamos a ver qué es lo que tenemos. Por un lado, la ecuación en diferencias, I de n, pues es muy sencillo, del bloque. Si aquí tenemos x de n, pues I de n, fijaros, sería por un lado la primera, la entrada se propaga directamente a la salida, vamos a poner aquí para hacerlo más general, mediante un coeficiente a, con lo cual la salida por un lado sería a por x de n, después tendría la realimentación correspondiente a este primer tramo, que sería un coeficiente b por la salida retardada en una unidad, y luego el otro sumando que correspondería a la celda que tenemos aquí abajo, que sería un coeficiente d por la señal de salida realimentada 2 segundos más tarde. Bien, pues procediendo de la misma forma que hicimos en el caso anterior, de aquí podemos pasar y tener I de omega simplemente haciendo la transformada de Fourier discreta, que sería A por X de omega más B por I de omega por elevado a menos J omega más C por I de omega por elevado a menos 2J omega. De aquí lo que haría para encontrar la H de omega simplemente es este término y este término me los llevaría junto con el de la I de la izquierda y de ahí haría el cociente entre la I y la X y me da que en este caso la transferencia, la función de transferencia sería A partido por 1 menos P por elevado a menos J omega menos C por elevado a menos 2J omega. Entonces, fijaros que en este caso tengo lo siguiente, tengo un h de omega que ya no es una función polinómica de la variable elevado a menos j omega, sino que es una función racional. Y eso es una conclusión. Cuando yo tengo un sistema donde existe realimentación, existe feedback, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que lo que deducimos es que el h de omega
es una función racional. Ya no es polinómica, sino racional en la variable elevado a menos j omega. Os tenéis que acostumbrar a pensar en elevado a menos j omega como una variable, ¿no? Si os liáis al principio, pues podéis poner elevado a menos j omega, por ejemplo, como una variable x, hacer un cambio de variable, y aquí tendríamos un polinomio, una función racional, perdona, que sería a partido por 1 menos b por x menos c por x. Y ahí ya veis claramente que, perdón, menos c por x al cuadrado. Y ahí ya veríais claramente que es una función racional en la variable x, o lo que es lo mismo, la variable elevado a menos j omega. Lo que os estoy diciendo es que si aquí no veis esto os lía o os da miedo, simplemente hacéis el cambio, llamáis a elevado a menos j omega, la llamáis x, y aquí lo que tendríais ahora ya es una función racional, h en x, que sería a partido por 1 menos b por x menos c por x al cuadrado. Y aquí ya veis perfectamente que esto es una función racional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, conclusión importantísima. En cuanto hay algún lazo de realimentación, haya o no lazos de alimentación hacia adelante, pero en cuanto hay un lazo de realimentación, inmediatamente esa respuesta en frecuencia deja de ser polinómica, dejo de tener un filtro FIR, como veremos ahora adelante cuando calculemos la HDN, y se convierte en una función de transferencia racional en la variable elevado a menos j omega. Bien, vamos a calcular la HDN, la respuesta impulsiva. Y para ello, la forma de proceder es siempre la misma, es tratar de descomponer este polinomio en fracciones simples. ¿Por qué? Porque, esto lo veíamos en ejercicios, lo que yo voy a ir es a tratar de aplicar la siguiente transformada inversa que conocemos, y es que a a la n por u de n es 1 partido por 1 menos a por elevado a menos j omega, cuando el módulo de a es menor que. ¿Vale? Este par de transformadas de Fourier en tiempo discreto es lo que yo voy a tratar de aplicar para hallar la HDN, la transformada de Fourier inversa de esta función racional que yo tengo. Bueno, entonces, la única dificultad que presenta esa transformada inversa simplemente es tratar de descomponer esa función racional que no tiene todavía este aspecto de aquí, que sería, bueno, pues con nuestra variable x sería 1 menos a por x, tratar de descomponerla en fracciones simples que sean similares a esas, a una suma de sumandos con ese aspecto, y hacer la transformada inversa inmediata. Vale, pues nada, pues aquí muy sencillo. Pues lo primero que habría que hacer es el polinomio del denominador, este polinomio en x, factorizarlo y encontrar pues, sus raíces. Vamos a suponer aquí que tenemos dos raíces x0 y x1, que podrían ser raíces dobles, podrían ser, como en este caso, raíces simples, podrían ser dos pares de raíces conjugadas, complejas conjugadas. Bueno, tenéis toda la casuística que ya conocemos en los polinomios cuadráticos, y aquí en este caso pues vamos a suponer que tenemos dos raíces x0 y x1. Bien, aplicando la descomposición en fracciones simples que tenéis recordada en el aula virtual en un pequeño documento, pues esto lo descompondríamos en dos sumandos que tendrían este aspecto, donde, bueno, pues aquí habría un determinado numerador y aquí habría otro determinado numerador, que serían unas constantes. Repito, esto para pasar de aquí a aquí, pues es simplemente resolver la ecuación cuadrática, y para pasar de aquí a aquí es miraros la pequeña nota o recordatorio que os digo que os puse en el aula virtual. Bien, esto, bueno, pues volvemos a nuestra variable, que sería la h de omega, que es deshacer ese cambio de variable. Bueno, pues esto sería una determinada constante por x, que sería elevado a j omega, esto me lo cambia, no sé por qué, menos x sub 0, más otra la constante esa de separación n sub 2, por elevado a menos, esto sería menos j omega menos x sub 1. ¿De acuerdo? Recordar que yo lo que voy tratando es de encontrar factores o sumandos en este caso de esta forma. Entonces, bueno, pues aquí en el denominador casi lo tengo, simplemente habría que darle la vuelta al denominador y conseguir 1 menos algo, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso lo hago, bueno, pues por un lado cambiando de signo, con lo cual aquí pongo el signo menos, y por otro lado consiguiendo que el x0 sea 1, o sea, dividiendo por x0. Entonces, si yo hago eso así, me quedaría 1 menos
1 partido por x0 por elevado a menos j omega. Y el segundo término, pues lo mismo. Tendría menos n2 partido por x sub 1 partido por 1 menos 1 partido por x sub 1 por elevado a menos j omega. Y esto me sigue haciendo cosas raras. Bien, pues ya lo tengo de esta forma. Y entonces esto directamente, la transformada de Fourier inversa, que sería la respuesta al impulso, sería menos n1 partido por x0. Y lo de abajo sería directamente 1 partido por x0 elevado a la n por u de n, siempre que 1 partido por x0, el módulo de esto sea menor que 1, ¿vale? Y de la misma forma, si el módulo de 1 partido por x sub 1 es menor que 1, aquí tendríamos otro término que sería menos 2n2 partido por x sub 1, 1 partido por x sub 1 a la n por u de n. ¿Vale? Aquí bueno, podéis sacar, si queréis, el n factor común para dejarlo más bonito, pero bueno, aquí es donde yo quería llegar, y es a calcular la respuesta impulsiva de ese sistema que tiene celdas de realimentación hacia detrás, de feedback. Bien, y aquí tenemos la segunda gran conclusión. Fijaros que lo que tengo aquí es una exponencial decreciente que empieza en 0, y aquí tengo otra exponencial decreciente, puesto que el 1 partido por x1 es un número menor que 1 y por tanto es decreciente, y que empieza también en n igual a 0. En definitiva, esto no sé qué aspecto va a tener en función de n, pero bueno, pues aquí tendré pues probablemente una serie de términos que me hagan decrecer la h de n. Pero fijaros, tengo infinitos términos, ¿vale? Hay infinitos términos. Y por tanto, como hay infinitos términos en la respuesta impulsiva, a eso se le llama, a ese filtro se le llama tipo IIR, donde la I es Infinite Impulse Response, Infinite Impulse Response en castellano castizo, ¿vale? Entonces esta es la segunda gran conclusión. Hay que asociar siempre el feedback a que voy a tener filtros que, atendiendo a su respuesta impulsiva, son del tipo Infinite o Infinite Impulse Response. ¿Queda claro? Y luego, bueno, pues podemos tener por último, y acabo con esto muy, muy brevemente, podemos tener un tercer tipo que podríais pensar que es un tipo distinto, ¿vale? Pero daros cuenta que no hay mucho más, porque puede ser infinito o finito, no hay mucho más, que sería el caso que te podrías plantear, decir, vamos a suponer que lo que tengo ahora es un filtro donde tengo lazos de realimentación hacia adelante, ¿de acuerdo? Perdona, vamos a dibujarlo esto bien. Me gusta a mí ordenadito. Lo que hay que hacer es así, poner siempre los lazos de realimentación en vertical, por si hay más lazos de realimentación abajo. Esto ya que lo tenemos, esto lo he hecho mal, perdona. Vamos a pintarlo bien. Esto, como simplemente es una bifurcación de la señal, simplemente se pone como esto, y aquí, como sí que hay una suma, aquí se le pone esto. Bien. Y feedback, pues tendríamos aquí un lazo de retardo de una unidad, y aquí esto realimentado pues con una constante. Por ejemplo, esta la podemos llamar A, esta la podemos llamar B y esta la podemos llamar C. ¿De acuerdo? En cuyo caso, pues nada, pues la I de N, pues aquí lo vemos directamente. Sería por un lado la entrada multiplicada por A, más un lazo de realimentación hacia adelante, que es B por X de N menos 1, y un lazo de realimentación hacia detrás, que será C por I de N menos 1. ¿Vale? Esta sería la ecuación en diferencias. En este caso hay tanto feedback como feedforward. Bien, pues podéis hacer exactamente lo que hemos hecho en los casos anteriores y encontraréis, y os pido que lo hagáis, una función de transferencia que sería del tipo A más B por elevado a menos J omega partido por 1 menos C por elevado a menos J omega. Entonces, aquí vemos la conclusión, y es que cuando hay elemento de feedforward, pues en sí tienes un numerador precioso
que es a más b por elevado a menos j omega, que tiene en cuenta esta parte, pero tienes un horroroso denominador y, por tanto, una función de transferencia racional que tiene en cuenta el lazo de realimentación y que hace que la h de n va a ser una respuesta infinita. ¿Por qué? Porque aquí el que se impone pues, es el lazo de feedback a la hora, digamos, de ver la longitud de la respuesta de la función de transferencia. ¿Vale? Por lo demás, la forma de HDN pues, no es más complicada, quizá más laboriosa. Simplemente, bueno, pues es pensar, si os lía mucho, que elevado a menos j omega es una variable x, y aquí tendríais a más b por x partido por 1 menos c por x, y esto pues descomponerlo como a partido por 1 menos cx más bx partido por 1 menos cx. Recordar que yo aquí lo que voy buscando es términos del estilo 1 partido por 1 menos una constante. Esto de asimilar los trazos a determinados elementos geométricos, pues a veces se vuelve loco. Bueno, pues recordar que yo lo que estoy buscando es fracciones de este estilo. Entonces aquí ya la tendríamos acabada. Esto ya sabremos que cuando pasemos al HDN va a dar lugar a un término A por C elevado a la N por U de N. Pero aquí todavía no hemos acabado con esto, porque arriba tengo un b por x, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer a su vez es ese b por x dividirlo en suma de dos fracciones, ¿de acuerdo? O sea, ese b por x tendría que dividirlo en un término, en la suma de dos términos, ¿no? En un primer término, un coeficiente a partido por 1 menos cx, más un determinado coeficiente b partido por 1 menos c por x, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la forma de hacer eso, pues podéis verlo, una forma muy sencilla, simplemente es dividir uno entre el otro, y aquí lo que veríais es que esto da, al final da menos b partido por c más b partido por c por 1 menos cx, ¿vale? En este caso, perdonad, lo he hecho incorrectamente. Aquí en las hojas veréis que esto no da lugar a esto, sino que da lugar a una determinada constante, vamos a llamarla k, más b partido por 1 menos cx, que es esto y esto de aquí. Repito, esto consultad la pequeña monografía que os he puesto en el aula virtual, ¿vale? Y entonces esto ya, ¿vale? Pues muy sencillito. ¿Por qué? Porque esto de aquí me va a dar lugar a una delta, esto sería menos b partido por c por una delta de n, al hallar la transformada de Fourier inversa, y este término de aquí, pues es un término archiconocido del estilo b partido por c por c a la n por u de n. ¿De acuerdo? Y nada, y entonces la respuesta h de n finalmente sería pues el primer término que teníamos ahí, ¿no? Que era el a por c a la n por u de n. Entonces, bueno, pues aquí podemos sacar factor común c a la n por u de n, factor común del primer término que es una a y el segundo término que es una b partido por c. Y después tendríamos otro término que sería la delta, sería menos b partido por c por delta de n. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es lo que ya habíamos dicho, como aquí tenemos, digamos, una exponencial c a la n, bueno, pues esto va a ser un filtro de respuesta impulsiva infinita. Voy a tener infinitos términos, ¿vale? Voy a tener, si queréis, un término de respuesta inmediata, que sería esta delta, y esto elevado a 0, que es 1, o sea, tendría inicialmente en n, ¿vale? En n igual a 0 la respuesta para n igual a 0, esto sería c elevado a 0, que es 1, esto es menos b partido por c, con lo cual tendría un primer valor aquí que sería c menos b partido por c, y a partir de ahí esa delta desaparece y lo que tendría aquí son términos que, bueno, pues se supone que c es menor que 1, ¿vale? Iría decreciendo. Ojo que esto es correcto solamente por el hecho de que c en módulo es menor que 1.
¿vale? Si eso no fuera cierto, pues tendríamos que esto no tiene esa HDN. Fijaros, hacer C menor que 1 lo que implica es que ese coeficiente de ganancia de la realimentación tiene que ser menor que 1 en módulo. ¿De acuerdo? Y eso es muy habitual, lo veréis en mecánica o lo veréis más adelante en otros cursos cuando estudiéis la realimentación, y es que la ganancia de la realimentación, que es en definitiva ese valor C, pues tiene que tener unos valores muy concretos, en este caso tiene que ser menor que 1, para que la respuesta impulsiva sea estable. O sea, como veis en este caso, una respuesta impulsiva que, si bien tiene infinitos términos, va decreciendo hacia cero. Si C fuera mayor que 1, la respuesta impulsiva no sería, o el sistema no sería estable, y lo que ocurriría es que esto va tendiendo hacia el infinito. Sería un sistema inestable y la HDN entonces ya no sería esta que tenemos aquí. De hecho, bueno, pues la transformada inversa no existiría por ser no convergente. Bien, espero que os haya quedado bien claro el tema este de los filtros digitales cuando se expresan en función de ecuaciones en diferencias, y su clasificación en dos grandes grupos, los de respuesta finita, los de respuesta infinita, estando asociados los de respuesta infinita a sistemas que no tienen realimentación, y asociados a los de respuesta infinita a aquellos sistemas donde sí que existe una realimentación. Esta clasificación de respuesta infinita o de respuesta finita es una clasificación distinta, ortogonal, por así decirlo, a la clasificación que vimos también de filtros paso bajo, paso alto, paso banda, elimina banda, etc. Y puedes tener filtros de todos esos estilos, de paso bajo, paso alto, elimina banda, realizados con filtros de respuesta finita, y también puedes tener filtros paso bajo, etcétera, con una respuesta infinita. O sea, son dos clasificaciones que no son excluyentes. Repito, con filtros FIR y con filtro IR, con ambos, puedes hacer filtros de cualquier tipo en función de la frecuencia, ¿vale? Los paso alto, o el elimina banda, pasa banda, etc. O sea, puedes hacerlos de cualquier estilo, ¿vale? No hay una limitación a que los filtros FIR sean exclusivamente pues, paso banda, paso bajo, paso alto, y tampoco para los IR. Entonces, lo que ya veréis es que en vuestro grado, que no lo sé, veis procesado digital de la señal, pues veréis que normalmente los filtros FIR pues tienen una serie de ventajas que a veces lo hacen más apropiado para la implementación de esos filtros con una determinada característica en frecuencia, y a veces es el filtro IR, la forma IR, la que es más adecuada para la ocasión. Y es cuestión de que el diseñador elija en cada momento lo que le conviene. ¿De acuerdo? Una característica muy importante que también hemos visto implícitamente anteriormente es que los filtros FIR son siempre estables, mientras que los filtros IR, como acabamos de ver ahora, en función de esa realimentación, de la ganancia de la alimentación, pueden ser estables o inestables. No siempre son estables. Entonces, esta es una ventaja de los filtros FIR, y es que siempre son estables, mientras que los filtros IR, pues tengo que tener mucho cuidado a la hora de implementarlos para asegurarme de que no sean inestables. Pero, sin embargo, una característica que tienen los filtros de respuesta impulsiva infinita frente a los de respuesta finita es que normalmente el número de celdas que tú requieres para implementar un filtro IR es mucho menor, ¿vale? El número o el tamaño, ¿no?, de celdas de un sistema IR es mucho menor que en el caso de un filtro FIR. Entonces, pues eso es una gran ventaja también. Si mi circuito es más pequeño, si mis celdas de memoria o mis cálculos son más sencillos, pues evidentemente pues mejor a la hora de implementar. Y son órdenes de magnitud. O sea, tú, pues una determinada característica en frecuencia, por ejemplo, de un filtro paso bajo, ¿no?, que digas que tiene que tener una determinada característica, pues de caer a una determinada velocidad, de atenuar aquí un valor mínimo y de amplificar o no atenuar un valor máximo aquí, pues tú esas características, pues igual la puedes lograr con un filtro FIR, por ejemplo, de 1000 celdas, mientras que en un filtro de respuesta infusiva, pues igual lo podéis lograr con 4 o con 5 celdas. Es de este orden de magnitud. Entonces podéis ver que bueno, pues el filtro IR pues tiene esta gran ventaja, pero por otro lado, repito, tiene ese peligro de la inestabilidad.
Bien, espero que os haya quedado claro. Voy a poner algún ejercicio más de ecuaciones y diferencias en el aula virtual en vídeos para que los practiquéis y que lo estudiéis en detalle porque es una aplicación muy importante de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Un saludo a todos.